Les digo porque tengo como 50 pantallas de aquí que vaya ubicando cada una. Bueno, me pareció leer en el chat eso que había una duda con respecto a la diferencia entre percepción y sensación. Recuerden que sensación es solo la vía aferente que sube con su información aferente hacia la zona de la corteza y procesa, o sea, ese impulso nervioso que llega, procesa una respuesta. Punto. Sube información aferente, baja eferente, listo. Eso es sensación, ¿sí? Ya sea de la naturaleza que sea. En cambio, percepción es toda la integración que hace la información que asciende hacia las otras zonas de la corteza cerebral. Entonces, yo huelo y un olfato, el olfato detecta de acuerdo a una frecuencia de las partículas odoríferas que impactan sobre el epitelio olfatorio y lleva la información al olfato, detecto el olor y respondo, o sea, y reconozco, digamos, ese error que sería la respuesta básica. Ahora, integrar ese olor a qué tipo de alimento pertenece, qué tipo de recuerdos me remite, lo que fuera, todo eso es percepción, ¿sí? Veo una línea, mis fotorreceptores del ojo ven una línea o un trazo y reproducen una imagen en la corteza visual. Eso es sensación. Percepción es ese trazo, me recuerda, no sé, el perfil de un rostro, un florero, digo, con el ejemplo que estábamos poniendo en paralelo, todo eso es percepción. Lo que yo le sumo e integro en la corteza, más allá de la vía aferente y eferente que sube con esa información, todo lo que se integra es percepción. ¿Se entiende, Mica, eso? Ay, si a alguno más le quedó la duda, obviamente. Que no estoy leyendo el... Ah, bien. Bueno, perfecto. Ahora, la comparación de los receptores de adaptación lenta y adaptación rápida, yo la verdad es que, digamos, como que se los puse para que ustedes tuvieran como la referencia, en realidad, dentro de los corpúsculos, para poder diferenciar en su cabeza a las células de Merkel o corpúsculos de Merkel y corpúsculos de Meissner. Pero la realidad es que esta distinción, incluso que sale en esta parte del apunte, ni siquiera la hace la facultad. Si ustedes leen nada más, literalmente, lo que sale en la página de Curtis, en este segmento, dice únicamente que las células de Merkel y los corpúsculos de Meissner se encargan del tacto. O sea, lo que sería, digamos, la captación del estímulo de presión, o sea, el mecanorreceptor que detecta el tacto, ¿sí? Porque hay otros, por ejemplo, la terminación nerviosa libre, y esto tiene que ver con una de las otras preguntas que habían hecho, la terminación nerviosa libre es un mecanorreceptor que detecta como las sensaciones de cosquilleo, pero también es un nociceptor y también es un termoceptor, porque detecta la diferencia térmica, detecta también el dolor. Entonces, de acuerdo a su naturaleza del estímulo, yo puedo decir que tiene varias, no solo que es un mecanorreceptor. Pero este es un mecanorreceptor y también un receptor térmico, también un nociceptor. Este es un receptor, un mecanorreceptor. Estos son mecanorreceptores. Este es un mecanorreceptor. Este es un mecanorreceptor y termorreceptor que ni siquiera en realidad la facultad lo toma. Entonces, cuando yo digo el tacto es mecanorrecepción, es como verlo de forma general, porque la mayoría de los receptores que hay leen el movimiento y la mecanorrecepción. Pero obviamente también forman parte el dolor y la temperatura y suben a la misma zona de la corteza. ¿Qué quiere decir esto de adaptación lenta y adaptación rápida? Yo, ¿por qué se los he puesto en el Power esto? Para que ustedes entiendan en realidad, cuando habíamos visto lo de adaptación sensorial o esto de decir, ¿por qué hay receptores que reaccionan de una manera o de otra? No porque Curtis lo diga, sino para tratar de apoyar esa idea y que ustedes entiendan lo que es adaptar un receptor, que es lo que la facultad sí les pide que sepan, la definición de adaptación sensorial, que es el cese, digamos, de la respuesta sensorial que se da ante un estímulo, es porque justamente hay receptores de adaptación lenta y otros de adaptación rápida. El de adaptación lenta sigue como respondiendo siempre. Entonces, con una intensidad constante, pero con una frecuencia más baja, da como impulsos nerviosos que no se interrumpen. Por eso dice adaptación lenta, porque lentamente se acostumbra a liberar una cierta cantidad de neurotransmisor, pero aparece constante en el tiempo. En cambio, el de adaptación rápida es aquel que intensamente responde por la descarga de mayor concentración de un neurotransmisor ante un estímulo nuevo. Entonces,
Eso hace que mi cuerpo se acostumbre en el tacto a determinada sensación, pero si aparece una nueva, aunque parece en el estímulo menos intensa, como es nueva, el corpúsculo de Meissner ayuda a dar una respuesta que tapa los otros de adaptación lenta y por eso yo lo registro como importante, ¿sí? Esto de adaptación lenta y rápida ni siquiera lo define Curtis. Se los pusimos para que traten de entender la adaptación sensorial, que sí es un concepto que la facu les pide que sepan. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si era una duda de Mica o de quién. Otra vez. La mía me la sacaste también. Así que Bien, gracias. sí, porque tenía que ver con la diferenciación, Cande, de los Sí, tipos. sí. Sí, sí, es eso. Es por eso Como que que lo se que... me hacía lío. ¿Cómo? Como que se me hacía lío porque me decía mecanorreceptores y después me nombraba otro. Entonces digo, ¿qué pasa? Exacto, sí. Es porque lo tomó como mayoritario, pero después te determina bien cada uno y te dice, no, en realidad, bueno, a ver, a la corteza somatosensorial sube toda esta información. Entonces, cuando yo analizo tacto y analizo receptores, que en su gran mayoría son mecanorreceptores, también llevan otra información. Entonces, son también nociceptores, son también termoceptores, pero la mayoría son mecanorreceptores. Por eso lo clasifico como en la mayoría como mecanorrecepción al tacto. Bien, ¿Sí? gracias. No, nada. Bueno, creo que esas eran todas las dudas porque la duda de Cami la vamos a ver ahora, porque oído lo tenemos que ver hoy. Y ahí lo aclaramos. ¿Hay alguna otra pregunta más de lo que hemos visto hasta ayer o no? En el chat por lo menos no, pero no sé si se les ocurrió alguna más. ¿No? Dice, No una sé, pregunta, Cami, ¿qué me... todas estas terminales nerviosas son neuronas modificadas ¿Por qué modificadas en qué sentido? y por las puntas, viste que tienen como que están envueltas, o sea, yo no tengo muy claro, viste, en los corpúsculos de Pacini, que decía que están como envueltas en unas láminas, eso no me quedó muy Ah, claro. sí, sí, las dendritas. O sea, esto que estás viendo acá son las dendritas de esta neurona aferente. En las terminaciones nerviosas libres es como la neurona solita, ¿sí? Con la misma terminal nerviosa. Modificadas en el sentido que hay cubiertas de tejido conectivo, que recuerden que siempre conecta, digamos, y envuelve esos terminales nerviosas para en realidad protegerlos, porque están muy expuestos en la superficie del cuerpo. Entonces, es para proteger la terminal nerviosa. Pero no es que la neurona se modifique, porque la neurona sigue siendo la misma. Lo que haces es envolver la parte de la neurona con otro tejido, que es tejido conectivo, y el tejido nervioso en realidad sigue siendo igual, o sea, tiene la misma terminal nerviosa, con las dendritas, con toda la neurona aferente. Es otro tejido que dentro de la piel, que es un órgano, envuelve a esa terminal nerviosa para protegerla. Pero es tejido conectivo, todo esto que están viendo acá como amarillo, que forma como un capuchón, o acá en el corpúsculo de Pacini, o en estos puntitos de las células de Merkel, es tejido conectivo. Algunos tienen más concentración de colágeno, otros menos, otros tienen una capa concéntrica, otros tienen como todo un envoltorio con más capas, pero es tejido conectivo que protege al tejido nervioso dentro de un órgano que es la piel. ¿Entiende? Sí, sí, se entiende, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. Quedó, no sé si alguno estuvo con la Dani ayer en la presencialidad de los que están acá, ¿no? Bien, bueno, hay varios. Yo creo que ayer con la Dani llegaron a ver hasta olfato y no llegaron a ver órgano vómero-nasal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso, todos los que estuvieron conmigo sí lo vieron, entonces, a ver si alguno se anima a contar qué era este órgano vómero-nasal y para qué servía. Y es un órgano que se encarga de procesar las moléculas olfatorias que se llaman feromonas, que tienen una influencia en el comportamiento sexual de muchos animales. Bien, perfecto. ¿Y qué diferencia entonces va a tener con el epitelio olfatorio? Que es este que teníamos acá. Fíjense dónde está la ubicación del órgano vómero-nasal y dónde está el epitelio olfatorio.
y que el epitelio olfatorio es para todas las moléculas olfatorias que podemos, digamos, percibir en nuestro umbral, y el órgano vómero nasal son solamente esas feromonas que influyen en el comportamiento sexual. En el ser humano creo que hay muy pocas o ninguna, eso está en estudio. No, sí, pero o sea, no se han detectado tanta cantidad por ahí como en otros animales, en algunas señales, porque nosotros evaluamos más como el plano de la conciencia, pero sí hay todas las especies, sobre todo mamíferos, reptiles, anfibios, que son los más estudiados, pero se ha estudiado en otros tipos de animales también, existen estas partículas odoríferas que en realidad actúan como hormonas. Entonces, a ver, para que entendamos la diferencia, dentro de nuestra cavidad nasal tenemos dos órganos distintos. Por un lado, el epitelio olfatorio que está en el techo de la cavidad nasal, que ya sabemos que está formada por las neuronas olfatorias, que eran las únicas que se renovaban, recuerden, sí, que tenían esta capacidad de seguirse reproduciendo toda la vida, apoyadas con las células de soporte y las células basales, que son las que vemos acá en marrón más clarito, en esta marrón medio naranja o no sé, color medio raro, que rodean a estas células que están pintadas en violeta, que serían las neuronas olfatorias, que detectan partículas odoríferas, o sea, vulgarmente lo que nosotros decimos olores. Esas moléculas odoríferas se disuelven en un moco, secretado por las glándulas de Bowman, y como decía la Cami, si superan el umbral por la concentración que hay de esa sustancia química, ese estímulo supera el umbral, genera un impulso nervioso y sube a través del nervio olfatorio, que es el par craneal número 1, sube hacia la corteza cerebral que se encarga del olfato. Es una corteza distinta a las cortezas primarias que hemos visto. Ahora, el órgano vómero-nasal, si bien está en la cavidad nasal, está entre medio del septo nasal, que sería el tabique, o sea, la división, y ese órgano vómero-nasal detecta también sustancias diluidas en el aire, pero no son partículas odoríferas, sino que son hormonas medias raras, por eso le pusieron el nombre de feromonas. ¿Por qué hormonas raras? Porque nosotros reconocemos como la palabra hormona, y esto lo vamos a definir en endocrino, como una sustancia química, liberada por una glándula endocrina que viaja por sangre y que después, como señalizador químico, viaja por toda la sangre, encuentra un receptor en determinado órgano y produce obviamente una respuesta. Bien, esta sustancia también viaja por sangre, también encuentra receptores en la célula, pero no fue secretado por una glándula endocrina, sino que vino por el aire y encima emanado de otro individuo distinto. Entonces, se mete por un canal distinto, no se secreta por el propio cuerpo, se mete por un canal distinto, pero la función que tiene en el interior del cuerpo es como si fuera una hormona. Por eso es como la mezcla entre una hormona y una partícula odorífera y está ahí en el medio, entonces lo estudiamos con epitelio olfatorio, pero tiene una función hormonal. La feromona es una forma de comunicación de los individuos de la misma especie. Hemos puesto ejemplos de conducta reproductiva, pero las feromonas sirven para el reconocimiento de los individuos de la misma especie. Por eso los animales, dentro de su comportamiento etológico, hacen estos ceremoniales de saludo. Vieron que los perros empiezan a olfatear el culo entre sí, dan vuelta, todos los animales hacen ceremoniales para reconocer o huelen el territorio para reconocer la orina de otro. A veces algunos animales están oliendo y se van. Es como que reconocen la marca del territorio de uno y de acuerdo a esos olores dicen, bueno, no, acá mejor no meterme, se van a la miércoles o marcan ellos el territorio arriba. O sea, es todo un canal de comunicación, no solo reproductivo. Lo que pasa que la mayor cantidad de funciones que tienen las feromonas tienen que ver con la reproducción para identificarse como individuos de la misma especie y poder copular entre sí. Entonces, lo que se ha comprobado en un montón de mamíferos, como todos los ejemplos que les figuran en Curtis, es la gran cantidad de feromonas que secretan las hembras cuando están en el periodo fértil, que sería el estro, para que el macho lo reconozca y obviamente se prepare energéticamente para la cópula. Prepararse energéticamente significa un montón de cosas. Para algunos animales significa defender el territorio, para otros luchar con otro macho para ganar la hembra, para otros directamente, como en los ratones, lograr que la misma sustancia química secretada por el macho haga que reabsorba los embriones el ratón hembra que tiene engendrado ratoncitos de otros machos, ¿sí? Y que esté dispuesta, digamos, para una nueva cópula. Entonces, todos esos olores hacen que se reconozca el sexo, más allá del olor por partícula odorífera, que yo puedo reconocer un perfume o el olor de la piel de una persona, pero estas partículas no pasan al plano consciente de la corteza olfatoria, ¿sí? Sino que son
partículas odoríferas que ni siquiera por ahí se detectan como olor, porque viajan como una feromona y están viajando por sangre y van a otro receptor distinto. O sea, no están yendo a la corteza olfatoria en sí, pero que determinan de alguna forma, por eso está entre comillas, olor corporal. Porque a veces ni siquiera yo lo detecto con el epitelio olfatorio, sino que sube esa sustancia y actúa como una hormona que puede tener una tendencia de acercamiento entre las especies, incluso en el ser humano también. Por eso hablamos de la química, ¿sí? Yo con esta persona tengo química. Bueno, esa química a la cual se refieren tiene que ver con el enlace de las feromonas que son liberadas. Tengo químico, tengo piel, por ahí dicen, para describir la atracción hacia un determinado individuo, que no puede ser la misma atracción que siente otro. Si es verdad que nosotros nos valemos por otros sentidos y el contacto visual es muy importante para nosotros. Entonces, por eso, personas que tienen una belleza exterior, que la belleza no se mide en determinados parámetros a nivel general, pero sí en simetría en el rostro. O sea, se piensa que una de las formas de medir la belleza, digamos, que impacta desde la corteza visual, es la simetría en los parámetros o fisiología corporal. Entonces, esa simetría corporal puede ser atractivo para todos, y quizás para muchos de nosotros nos parecen atractivas las mismas partes, digamos, físicas externas, atractivo por los ojos. Pero las feromonas nos llaman a todos lo mismo. Por eso uno a veces describe y dice, ¿cómo puede ser que a esta persona le guste tal? Y bueno, esa feromona que se libera y genera una atracción en una determinada persona no necesariamente tenga que responder igual en la otra persona, ¿sí? O sea que también tiene que ver con el comportamiento sexual en el ser humano, aunque lo ayornamos con un montón de otros fenómenos, sobre todo de la visión, que por ahí no está tan desarrollado en el parámetro o en la selección del entorno y de la pareja como en las otras especies, que se basan más en las feromonas. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Bueno, empezamos entonces ahora con el siguiente sistema, que en realidad dentro de los órganos de los sentidos nosotros hablamos de la audición, pero la verdad es que en el aparato anatómico que se detecta la visión hay dos sentidos distintos, y uno no es un exteroceptor, como obviamente el de la audición, sino que en el mismo oído, además de estar el sistema auditivo que se encarga de la audición, hay otro aparato, otro conjunto de receptores que se llama aparato vestibular, y que se encarga de la propiocepción, o sea, la detección del cuerpo en su posición. De la misma forma que los tendones musculares y de los ligamentos llevan esta información también, y que tienen que ver con el equilibrio del cuerpo y tienen que ver también con la información que se procesa en el cerebelo, este acompaña a esa propiocepción, pero está anatómicamente dentro del oído. Entonces, por eso los estudiamos a los dos. Uno es un mecanorreceptor exteroceptor, que es la audición, y el otro también es un mecanorreceptor, pero es un propioceptor, o sea, que detecta la posición del cuerpo. El oído, que es el aparato anatómico en el cual se encuentran ambos receptores, está dividido en tres: el oído externo, medio e interno, que los podemos visualizar en esta imagen, ¿sí? La parte externa, que tiene el pabellón de la oreja o auditivo y termina en la membrana timpánica; el oído medio, que va desde esta membrana timpánica hasta esta ventanita que están viendo acá, que se llama ventana oval; y la última parte, que es el oído interno, que es en donde están realmente los receptores, el aparato vestibular y el aparato auditivo, ambos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente describir cada una de estas porciones y después meternos en los receptores. Pero es importante que sepan que en esta parte interna, el oído interno, es una cavidad acuosa, o sea que la propiocepción del aparato vestibular y la audición del aparato, digamos, coclear, depende del movimiento de vibraciones, o sea, de la mecanorrecepción en una vía acuosa, parte de una vía aérea desde acá, pero termina en una vía acuosa. Entonces necesito también un conjunto de señales que me amplifiquen el sonido para pasar del aire, digamos, al agua, y que se siga pudiendo transmitir y llegar, obviamente, a la señal que va a viajar a través del nervio que se llama nervio auditivo, o correctamente se lo llama nervio vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es el octavo par dentro de los nervios craneales, y en realidad lleva ambas informaciones, del oído y del aparato vestibular, pero van hacia zonas distintas de la corteza.
porque la parte del oído va a la corteza auditiva, que ya sabemos que está en el lóbulo temporal. En cambio, la información que viaja a través del mismo nervio, después se separa, la que va al aparato vestibular, y va hacia la corteza somatosensorial, que detecta la posición del cuerpo y se comunica con distintas zonas de la corteza, como el cerebelo u otras partes de la corteza motora, para mantener el equilibrio del cuerpo. Con respecto a la audición, la frecuencia audible para este oído humano va entre 16 ciclos y 20.000 ciclos por segundo. No es 16.000 a 20.000, es 16, como están viendo ahí, a 20.000. Ustedes no ven en física ondas, que forma parte de física 2, si bien ven algunos contenidos de física 2, digo física 2 a nivel universitario, porque ven electricidad, ven mecánica de los fluidos, pero no ven ondas, entonces medio como que no van a terminar de entender esto en su totalidad, porque la transmisión de las ondas es un fenómeno físico, y las ondas son las que se transmiten llevando o completando un ciclo. Esa unidad de medida que se llama Hertz, la cantidad de ciclos por segundo, me mide la intensidad de un sonido. Si yo repito menor cantidad de ciclos por segundo, como acá, estoy hablando de los sonidos más graves. La mayor cantidad de ciclos por segundo, o sea, mayor cantidad de hertz, son sonidos más agudos, ¿sí? O sea que nuestro límite audible incluso es un poquito más alto en los bebés, en los niños generalmente lactantes, que tienen hasta una tolerancia mayor del rango audible en sonidos agudos. Por eso hay determinados sonidos que son por ahí molestos o que hacen llorar un bebé y que en realidad en nuestro oído por ahí o no son audibles o no son tan molestos porque no están dentro de nuestro rango. Obviamente este rango varía en cada especie y por eso hay silbatitos de entrenamiento, no sé, de perros u otros animales en sonidos que quizás nuestro oído no escucha, porque el rango audible, o sea, los hertz que oyen los oídos de cada uno de los animales son específicos de especie. No confundan los hertz con los decibeles. Los decibeles son el volumen. O sea, cuando yo subo, bajo el volumen de un reproductor, estoy subiendo o bajando los decibeles, que también hay un rango audible en los decibeles, que va más o menos desde los 10 decibeles, cuando yo estoy hablando como en secreto, hasta un 150 decibeles, que digamos, se considera el parámetro superior del rango que no daña al oído al ser escuchado. Una conversación normal, por ejemplo, está en el rango de los 80 o 90 decibeles. Cuando yo supero los 150 decibeles, estoy como saturando lo que realmente el oído puede escuchar, que se llama umbral del dolor, y cuando yo ya supero los 110 decibeles, estoy dañando el oído. ¿Sí? Por eso vieron cuando suben en el reproductor de música del celular, les aparece un cartelito, que si lo anularon para que no les apareciera más, no les va a aparecer más, pero más o menos a la mitad, un poquito más de la reproducción que tiene, les dice, recuerden que la exposición a más de 110 decibeles por más de 4 horas al día, genera sordera. Y las neuronas del nervio vestíbulo coclear no se recuperan como las neuronas olfatorias. O sea, si perdieron la audición, la perdieron. ¿Sí? Y la van a perder a lo largo de toda la vida. Se calcula que los adolescentes y jóvenes, como ustedes, que están expuestos a altos ruidos, sobre todo con los dispositivos móviles a lo largo de toda su vida, con los auriculares y con los lugares en los cuales están sometidos, van a llegar a la etapa adulta entre el 40 y 50% de los adolescentes con hipoacusia o sordera. Y ya no la van a poder recuperar, ¿sí? Por eso es importante cuidar el oído, porque se va dañando paulatinamente, uno no se va dando cuenta, y bueno, se pierde, y llega un momento en donde yo ya no puedo recuperarlo. Gise, Sí. las personas grandes, viste que se ponen como una cosita en la oreja para escuchar. ¿Eso qué hace? ¿El audífono amplifica el sonido? Sí, te lo amplifica. Siempre que no haya sordera y que en realidad porque es normal ir perdiendo capacidad de este nervio vestíbulo coclear y las personas grandes van perdiendo el rango audible. O sea, se va dañando esto como todo lo que se daña en el cuerpo. Todo en el cuerpo se va cagando con el correr de los años. Entonces, las personas grandes tienen una hipoacusia que tiene que ver con su edad. Si todavía tienen hipoacusia pero no sordera, lo que hace ese aparatito es un audífono, o sea, te sube la cantidad de decibeles para que te puedan escuchar. Y el rango audible aumenta, porque estoy poniendo un amplificador. Es como si tuviera un micrófono metido en el oído, para escuchar como un poco más fuerte. Suben un poquito el volumen. Ah, claro, bien.
Quizás los jóvenes de hoy tengan que llegar, en vez de ponerse auriculares como se ponen ahora, van a tener que andar todos con audífonos para amplificar el sonido. Pero bueno, digo, hay muchos estudios sobre esto. De hecho, hay muchos estudios de grandes laboratorios que han impuesto modificaciones en marcas del mercado. Cuando yo era chica, me acuerdo que se usaban los auriculares grandotes, que era por una cuestión de construir un aparato, así como los teléfonos eran grandes, era todo grande, que después tendió por la moda a achicarse. O sea, los más copados eran los teléfonos más chiquititos y reducir todo, incluso los auriculares empezaron a ser esos auriculares que se metían adentro del oído. Cuando yo salí de la secundaria o estaba por entrar en la facultad, se pusieron de moda todos los dispositivos que iban prácticamente adentro del oído. Es más, habían algunos auriculares tan chiquititos que taponeaban directamente todo este conducto auditivo externo, y eso quiere decir que cualquier decibel que impactara sobre el aumento del volumen de los dispositivos reventaba junto contra la ventana timpánica. Un montón de investigaciones llegaron a la conclusión de la lesión que se producía en el oído por estos dispositivos, y en muchos mercados del mundo directamente se suspendieron. Entonces empezaron a poner otras modas, ¿sí? Las fábricas de auriculares empezaron a construir ahora auriculares cada vez más grandes, porque yo veo los auriculares ahora enormes, y son los que se usaban cuando yo iba más o menos a la primaria, que todavía ni se reproducía en DVD, sino en los cassettes. ¿Sí? O sea, escuchaba en Walkman, pero tenían los auriculares enormes que se usan ahora. Pero bueno, primero una cuestión de moda y después se fue corrigiendo, digamos, para la protección de la salud, pero la realidad es que este límite en decibeles o la disposición de auriculares o las modas que se imponen, también muchas veces tienen que ver con estas corrientes o estas prohibiciones desde la salud. La verdad es que mientras que yo más aísle ese sonido, desde el taponamiento desde este pabellón, no llego al oído medio, que es donde está la membrana timpánica, porque la membrana timpánica se revienta y chau, no la puedo recomponer. ¿Sí? Que ahora vamos a ver qué impacto obviamente puede tener. Gis, o sea que lo que se daña son las neuronas auditivas o la membrana para después no poder escuchar. En realidad, si vos reventás la membrana timpánica por una otitis media, porque se reventó por la presión o por lo que sea, vos disminuís la amplificación del sonido. Eso quiere decir, podés generar hipoacusia. Por otro lado, los altos decibeles se exponen al debilitamiento por el roce excesivo sobre el órgano de Corti, que es el que está en el oído, la degeneración del nervio auditivo. Eso genera hipoacusia y después a la larga puede degenerarse y generarte sordera. O sea, uno es un daño de una estructura en el oído medio y otro en el oído interno. Pero sí, ambos tienen como resultado de hipoacusia. No, nada. Bueno, el oído externo es básicamente un conducto, un tubito que al pabellón de la oreja se le llama todo esto que estamos viendo acá, y el conducto auditivo externo es este tubito de acá, ¿sí? O sea, transmite nada más la onda sonora, el movimiento. El pabellón de la oreja sería todo el cartílago y la piel, y el conducto auditivo externo, el tubito, que la tercera parte externa está formada por cartílago, y las 2 terceras partes internas están incrustadas en el hueso temporal, en una porción petrosa que sobresale, por acá es el huesito que sobresale, que tocamos por atrás del hueso temporal, que se llama apófisis mastoides, ¿sí? Del temporal. Obviamente, envuelto por glándulas, por pelos, o sea, por la misma piel que tiene glándulas sebáceas, glándulas ceruminosas y piel. La cera del oído tiende a proteger la contaminación, en realidad, de todas las partículas que vienen desde el exterior, que no queden amontonadas y pegoteadas en ese conducto auditivo. Entonces, cuando uno limpia o asea el oído, no está bueno sacarse toda la cera y menos mandarla para adentro y taponear la membrana timpánica porque bloquea el sonido, sino que es, digamos, sano tener cera en el oído para que pegotee todas las partículas nocivas y no lleguen hacia la parte interna y generen una otitis, que es una inflamación del oído. Entonces yo tengo que limpiar o retirar la mugre, digamos, que está por afuera y que tiene todas esas partículas, no mandarlo para adentro. Por eso la recomendación de no utilizar el hisopo para limpiarse, o por lo menos hacerlo con cuidado. Cuando yo termino la parte del conducto auditivo, me choco con una membrana. Si alguna vez se metieron un hisopo muy profundo y sintieron dolores porque tocaron la membrana timpánica o tímpano, que es la estructura que delimita desde la cara externa a la caja timpánica. Y de la parte interna hay otra ventanita que se llama ventana oval, que es la que me separa, digamos, la partecita con el oído interno, ¿sí? O sea que la membrana timpánica me separa con el oído externo, y esta ventana oval me separa, digamos, el toque con el oído interno, que es en donde se amplifica el sonido.
Esta caja se le llama caja porque es como una caja de resonancia. La función del oído medio es amplificar el sonido. Yo tengo una onda que entra, o sea, una onda mecánica que entra a través del pabellón de la oreja y entra por el conducto auditivo externo, choca con la membrana timpánica y tiene dos fenómenos de amplificación del sonido para después transportarlo hasta la ventana oval, que va a llevar su presión hacia una cavidad, que es el oído interno, que ya dijimos que está lleno de líquido adentro. Entonces la transmisión de esa onda mecánica no es igual en el aire que en el líquido. Cambia el fluido. Entonces al cambiar el fluido, tengo que amplificar para que sea audible. Ustedes todavía no empiezan mecánica de los fluidos en física, algunos por ahí lo vieron desde ayer, pero cuando vean mecánica de los fluidos van a ver que tanto el aire como el líquido que está dentro del oído interno, que es la endolinfa y la perilinfa, son fluidos. Y estos fluidos transmiten una determinada presión que si yo impacto una presión de la onda sonora sobre una superficie como es esta membrana timpánica, si yo hago pasar este mismo fluido, que en este caso sería aire, e impacto sobre otra superficie que es más chica, lo que hago es aumentar la presión. Entonces, por eso digo que amplifica el sonido. Aumento la presión que ejerció la onda sonora transmitida por el aire y pasa hacia una cavidad líquida con más presión. Y ahora esa onda, en vez de ser una onda por el aire, cambia de fluido y va por el líquido. Pero para amplificar aún más esta onda, utilizo una cadena de huesecillos que golpean desde el tímpano y que van chocando uno contra otro, martillo, yunque y estribo, y llegan con el estribo golpeando la ventana oval. Entonces, por eso les digo que amplifica el sonido de dos formas. Una, por parte mecánica, por el golpe de los huesecillos, y la otra, por una cuestión física, que al disminuir el diámetro de la ventanita por la cual sale, el fluido, naturalmente, al transmitir una presión, se amplifica por tratar de salir por una ventana más pequeña. Ahora, si esta fuera una caja cerrada, cualquier decibel que aumentaría haría explotar el oído medio, y de hecho nos retumbaría. Entonces yo necesito una comunicación de esta caja que está cerrada, o sea, como que genera eco adentro, pero tiene una vía de escape para que no explote adentro. Eso es lo que se llama, que está acá en la cara anterior, o sea, si yo miro una persona de frente, está acá mirando hacia anterior, una trompa que se llama trompa auditivo o trompa de Eustaquio, respondiendo a la pregunta de la Cami, que lo que hace es descomprimir la presión que hay en el oído, pero sobre todo igualarla con la presión del medio. Cuando nosotros hablamos y respiramos, la presión que tenemos en la boca y en la cavidad nasal es la presión del medio atmosférico que estamos respirando, la presión que va a llegar a nuestros pulmones. Como el tímpano está como medio cerrado, o sea, esta caja timpánica, yo necesito tener un tubo que me comunique este oído con alguna vía por donde entra el aire atmosférico, que es esta trompa de Eustaquio que me comunica con la nasofaringe, o sea, la altura de la faringe, que es un tubo que está por detrás de la nariz y que comparte el sistema digestivo con el sistema respiratorio para igualar la presión ambiental. Porque si yo tengo diferencia de presión entre uno y otro, siento, o sea, no se amplifica, digamos, no puedo transmitir la onda sonora y no escucho nada. O sea, no me sirve el mecanorreceptor. ¿Vieron cuando se meten debajo del agua? Que es como que el sonido no lo sienten igual. Porque claro, el oído se está llenando de agua y la transmisión de la onda sonora, que es lo que pasa dentro de nuestro oído cuando se tiene que pasar de aire a agua, se siente como más bajo. Porque cambió, o sea, cambió, digamos, la transmisión de la onda. Entonces, para que se iguale la transmisión de la onda por la cual está viajando, que es a través del aire, la caja timpánica adentro tiene que tener la misma presión. Por eso cuando viajamos, por ejemplo, en la montaña o estamos expuestos a otra presión ambiental, bostezamos, masticamos o lo que sea para tratar de que por la trompa de Eustaquio entre la misma presión ambiental y yo iguale en la caja timpánica la presión con el medio ambiente, ¿sí? Si no me siento como apunado. De hecho, volviendo al ejemplo de meternos en la pileta, cuando se llena de agua el conducto auditivo externo y el oído medio también, uno trata de sacarse ese agua para que vuelva a la misma condición del medio externo, porque la onda se sigue pasando tras del aire. Si nos metimos debajo del agua y se llenó el oído de agua, la onda sigue viajando por aire y cuando encuentra, obviamente, el oído medio o el conducto auditivo externo lleno de agua, obviamente no escucho nada. Por eso cuando tengo el oído tapado, digo, lo tengo tapado porque en realidad hay agua adentro y no se puede transmitir la onda de la misma forma porque está viajando
por el aire. Que dicho sea de paso, reconociendo la estructura de la trompa de Eustaquio, cuando se les mete agua en el oído, no salten así, que uno tiende a saltar en una pata y a saltar para atrás. Entonces, ¿qué hago? Incrusto más el agua en el oído, porque la trompa de Eustaquio está hacia adelante. O sea, tienen que saltar para un costado, pero hacia adelante, sacudiendo la cabeza, y no hacia atrás, si no, no se destapa nunca. Lo que pasa es que tienen que tener cuidado con el equilibrio, porque cuando uno salta en un pie para adelante, pierde el equilibrio y se puede mandar de jeta al piso. Entonces, tratando de controlar el equilibrio, la forma en la cual uno trata de vaciar el agua que está en el oído tiene que ver con la dirección de la trompa de Eustaquio. Una pregunta, Gise. Sí. Cuando también dijiste que vas a la montaña y se tapa, ¿viste que hay gente que se tapa la nariz y hace fuerza? ¿Eso daña el oído o algo o no? En realidad lo que estás haciendo al tapar la nariz es lo mismo, o sea, estás generando presión desde la nasofaringe y estás imponiendo, digamos, la fuerza para que pase por la trompa de Eustaquio y se iguale con la condición que tenés en la nasofaringe. No daña siempre que la fuerza no sea tan grande, porque vos estás metiendo, es como si le estuvieras metiendo aire hacia adentro. Lo que vos haces al abrir la boca o al masticar es tratar de que el aire de acá entre y lo iguale la presión. Cuando vas a hacer fuerza con la nariz es como que estás metiendo el mismo aire, pero le estás generando como una presión. Entonces esa presión obviamente desde acá también impacta sobre el tímpano, entonces por ahí, si lo hacen muy fuerte, vieron que queda como doliendo el oído. Sí. Pero no he escuchado ninguna persona que por soplar así se haya reventado un tímpano, salvo que tenga una lesión pre, así que sí, si lo hacen muy fuerte puede doler por eso, porque están metiendo una presión por fuerza positiva que es más grande, ¿sí? Pero nada más. Joya, gracias. Es insoportable, yo no sé si la sienten, pero me están maullando al lado y no me voy a parar, o sea, porque no tienen paciencia los animales. Bueno, vamos al oído interno, que es el lugar en donde residen nuestros receptores vestibular, ¿sí? Y el aparato auditivo. El oído interno está formado por una doble estructura. Una estructura que se llama laberinto, primero externo, laberinto óseo y laberinto membranoso, que sería como toda la cubierta de hueso y adentro la membranita, pero a la vez toda esta parte que vemos acá es el aparato vestibular que se encarga de la propiocepción y esta partecita de acá es el caracol, ¿sí? O cóclea, que se encarga de la audición. Entonces, por un lado tengo todas cubiertas externas de hueso, tanto en estas estructuras que son como anillitos, que se llaman conductos semicirculares, esta parte de acá, que se llama vestíbulo, y la cóclea. Y dentro de toda esa estructura tengo una membranita también, de los conductos semicirculares, del vestíbulo y del caracol o cóclea también. Ahora, esta membrana adentro se distingue por tener distintos tipos de receptores. En el caso del aparato vestibular, estos tres canales semicirculares, que se llaman superior, exterior y posterior, tienen en la puntita una dilatación que se llama ámpula o ampolla, y en la cual, en esta dilatación, aparecen los receptores que se llaman cresta acústica, y que es un propioceptor, y que detecta el movimiento de la cabeza. Cuando yo muevo la cabeza, el líquido que está dentro de esto, que se llama perilinfa, bate, estimula a ese propioceptor que está en esta ámpula o dilatación de esta ampollita o cresta acústica, y me detecta el movimiento de la cabeza. De la misma manera, en los movimientos en realidad, como si yo hago sí o no en la cabeza, o sea, vertical o horizontal, esta partecita o dilatación de acá del vestíbulo, que es el utrículo y el sáculo, cada uno de ellos tienen otro propioceptor que se llama mancha utricular en el utrículo y mancha sacular en el sáculo, que tienen también este líquido, esta perilinfa, que estimula como unas piedritas que hay dentro de esta parte del vestíbulo del oído, que se llaman otolitos. Entonces el movimiento de la cabeza hace mover los otolitos, estimula este propioceptor y sube a través del nervio vestíbulo coclear para marcarme la posición, ¿sí?, de la cabeza. Si bien nosotros tenemos propioceptores en todo el cuerpo, o sea, nosotros detectamos el movimiento de los brazos, o el movimiento de las piernas, o el movimiento del cuerpo, pero no genera la misma información que el movimiento de la cabeza. Porque como este líquido queda moviendo y es más persistente, muchas veces, y esta información también se conecta con el cerebelo, tiene que ver con la posición de la posición de la cabeza, con el estado de equilibrio, y no solo con saber cómo está la posición del cuerpo, sino que si yo muevo y estimulo mucho esta perilinfa, ya sea
en la ámpula, o sea, en la cresta acústica, en la mancha sacular o en la mancha utricular, queda como excitadas estas neuronas y me hace como que la cabeza sigue dando vueltas, ¿sí? Se sigue mareando. No sé si les ha pasado algunas veces que han dado vueltas y sienten que el cuerpo sigue girando cuando en realidad ustedes se quedaron quietos. Es porque el líquido sigue haciendo ese movimiento. Por eso, si alguno bailó alguna vez danza clásica, en estos bailarines clásicos que dan vueltas y vueltas, o en muchas otras danzas también, les enseñan a tratar de fijar la cabeza en un punto para que todo el cuerpo dé la marcha y dé la vuelta rápidamente, pero uno trate de generar la menor cantidad de movimiento del líquido en la cabeza para no perder el equilibrio, ¿sí? Entonces, yo hago el giro de la cabeza rápido y vuelvo a un punto para que, si yo doy una vuelta muy rápida, el líquido hace este movimiento, pero no queda dando vueltas para generar como esta instancia de mareo, aunque el cuerpo sí esté dando vueltas, ¿sí? Muchas veces los mareos y el vértigo no tienen que ver con lesiones directamente en el cerebelo, sino que muchas veces la inflamación misma del oído o un daño en estos receptores del aparato vestibular me pueden llevar a las mismas sensaciones de vértigo, de mareo, que suceden por un daño cerebeloso, ¿sí? Porque también está comunicada con este equilibrio. Pero más allá de esto que está por fuera, digo por fuera del circuito, porque esto que acabamos de ver choca digamos, el oído medio, directamente con la cóclea. O sea, el líquido que está adentro de la cóclea, que es la endolinfa, no está como comunicada con la rampa vestibular. O sea, igualan presiones, pero no tiene que ver con la estimulación del mismo receptor. El oído medio se comunica directamente con esto, ¿sí? O sea, con el líquido que va a viajar a través del oído interno, porque es el que va a continuar la onda sonora, no para transmitirme el equilibrio, o sea, este órgano de la propiocepción, sino de la audición. Y acá, si cortamos esta cóclea o caracol, nos vamos a encontrar con esta estructura que vemos acá, una rampa que se llama rampa vestibular, el conducto coclear en donde está el órgano, o sea, el receptor de la audición, que es el órgano de Corti, y la rampa timpánica. Entonces tenemos en la rampa vestibular esta membranita, que se llama membrana de Reisner, el conducto coclear que reposa sobre la membrana basilar, y esto que vemos acá, que es la rampa timpánica. Adentro de cada uno de estos espacios hay líquido endolinfa, que ya lo nombramos. Entonces, todo el sonido va viajando, da las dos vueltas, estimula el órgano de Corti, y después regresa la onda. Miren, en esta imagen de Corti se ve mejor. Estos son la cadena de huesecitos del oído medio. Rebota, o sea, martillo, yunque y estribo. Llega el estribo y golpea, ¿sí? Sobre obviamente la parte del oído medio. Esa onda por la endolinfa entra en este conducto, en este caracol, da las dos vueltas y media, llega al órgano de Corti, en el órgano de Corti estimulo, digamos, la membrana, si es suficiente la intensidad, viaja, o sea, fíjense, esta es la membrana que se mueve, que se llama membrana tectorial, en estas células ciliadas, que serían las células del órgano de Corti. Viaja a través del nervio auditivo o vestíbulo coclear, que se va a la corteza auditiva, pero la misma presión del líquido vuelve a dar las dos vueltas y media y sale la presión por la ventana redonda, ¿sí? Entra por la ventana oval, sale por la ventana redonda, que es la ventana en realidad que evaluamos recién. ¿Sí? La ventana oval sería la ventana en la cual desde el oído medio iba desde la cavidad timpánica a la ventana oval. Entonces la presión entra en la ventana oval, da toda la vuelta, las dos vueltas y media por la rampa timpánica, llega al conducto coclear y estimula el órgano de Corti, vuelve la presión por la rampa timpánica e impacta sobre la ventana redonda para descomprimir la presión en el oído. ¿Cuál fue el resultado? Que la onda sonora que viajaba por aire, ahora viaje por líquido, haya movido esta placa tectorial de las células ciliadas del órgano de Corti, y eso hace nacer el impulso por el nervio auditivo, que es lo que me hace justamente escuchar un determinado sonido. ¿Dudas hasta acá? No, Jason. Estoy leyendo lo que estás poniendo, Cami. ¿Las células ciliadas hacen que se vaya el sonido por la ventana redonda o cómo? ¿Cómo? ¿Las células ciliadas hacen que el sonido se vaya por la ventana redonda o cómo es? No. El sonido, como sonido, es la transmisión de una onda mecánica que ha leído el nervio auditivo
y que lleva a la corteza, ¿sí? Auditiva. O sea, vos tenés una transmisión de ondas, es una cuestión mecánica, que esa misma cuestión mecánica en el órgano vestibular te detecta la propiocepción, o sea, la ubicación de la cabeza en el espacio. Cuando viaja a través de todo el conducto, esta onda mecánica, viaja a través de toda la rampa vestibular y llega a la cóclea, es porque en la cóclea se alcanzó el estímulo de la onda para que supere el umbral y genere la audición, ya viaja por el nervio auditivo, ¿sí? Y se va. Ahora, para no lesionar el mismo aparato, yo no puedo generar todo un bucle de presión y dejar toda la presión contenida ahí. Entonces, todo el viaje por la rampa timpánica y salir por la ventana oral es para descomprimir la presión que tenés en el oído. Pero ya hasta el sonido llegó cuando el órgano de Corti leyó, y si superó el umbral, transmitió el sonido, que es lo que lee después nuestra corteza auditiva. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Nunca se olviden que la transducción es la transformación de la naturaleza del estímulo en una transmisión eléctrica. La naturaleza del estímulo en el oído es mecánica, es movimiento, mecanorecepción. Ya cuando llega al órgano de Corti, si superó el umbral es porque hubo una transducción que me transformó esa energía mecánica en energía eléctrica. Listo, inició un potencial de acción. Ahora, la onda mecánica sigue estando, y para que no dañe el aparato interno del oído, vuelve y se descomprime a través de esta propia ventana. ¿Sí? Ay, esperen un segundo, porque me está volviendo loca. Sí. Salir. Salir. Ahí está, perdón, porque me está maullando en la cara. Profe, ¿qué pasa con el tema de cuando estás en un ambiente presurizado y hay una despresurización con el oído en las presiones? O sea, los cambios bruscos de presión, eso genera Pueden daño, ¿no? dañar, sí, pueden dañar las estructuras justamente que transmiten el sonido. Una despresurización muy rápida puede hacer, digamos, una modificación tan grande en el oído interno que te pueden reventar la membrana timpánica. Si yo reviento la membrana timpánica, esto puede pasar hasta con otitis medias que no han sido tratadas, fíjense que la onda que viaja por aire acá, primero que no tiene una vía de protección entre la parte externa e interna. Quiere decir que el oído interno, el oído medio estaría todo el tiempo expuesto al exterior. O sea que ya voy a tener, si yo reviento la membrana timpánica, voy a tener como una condición de ser propenso a desarrollar otitis a repetición durante toda la vida. Pero además de eso, esta membrana timpánica es la que la onda sonora lleva justamente a que se impulse la presión, mueve a la cadena de huesecillos, y esta presión es la que después impacta en la ventana oval. Si se revienta esta membrana timpánica, ya no tengo esta cavidad. Está bien, hay un agujero, y es un agujero más grande, la onda viaja igual, pero no se amplifica de la misma forma. Entonces, si se revienta la membrana timpánica, no solo el oído queda más expuesto a cualquier tipo de infección e inflamación, sino que se deja de amplificar el sonido, y de esa manera llega la onda, desarrollando una hipoacusia, hasta el interior. Obviamente depende del grado de lesión. A veces se pueden lesionar otras membranas, incluso se puede lesionar también la ventana oval, o se pueden lesionar estructuras hacia la trompa dependiendo cuánta cantidad de presión hay, ¿sí? Pero el dolor que yo siento en el oído es porque se está dañando de forma muy brusca la presión que hay adentro de este oído medio. De hecho, cuando se meten a una pileta, vieron que cuando ya avanzan y hay mucha presión sobre ustedes, o sea, aumenta mucho la presión, esa presión es tan grande sobre esta ventana, que es una ventanita, digamos, una membranita, entonces se genera tanta presión que la presión que aumenta acá, porque si yo distiendo esta membrana y la comprimo, el aire que está contenido acá se presiona, y no se puede igualar con la trompa de Eustaquio, porque como estoy debajo del agua, si abro la boca, la trompa de Eustaquio hace pasar agua y no aire, entonces me ahogo y me muero. Entonces, no dejo que se descomprima por la presión, y se genera una presión de aire, y eso genera dolor, porque hay terminales nerviosas acá que obviamente son nociceptores también, para detectar, o sea, para tratar de igualar y conservar la presión del oído. Sí, la otitis es uno de los, dicen que son de los dolores más grandes junto con el dolor de muela. Yo podría referir otros, pero dicen que dentro de los dolores normales que sentimos, digamos, en lo cotidiano estamos expuestas, las otitis y los dolores de muela son insoportables. Y esto tiene que ver con que hay un único nervio, que es un par craneal, y que en realidad no lo tienen que estudiar, pero es re importante, que se llama trigémino, lleva toda esta parte
sensitiva. Entonces, en lo vulgar digo, cualquier persona o la mayoría de las personas hemos sufrido alguna otitis o algún dolor de muela, por eso dicen que es insoportable, pero en realidad tiene que ver con la sensibilidad de todo el rostro que viaja por el trigémino. Dicen que uno de los dolores más espantosos son aneurismas, o sea, daños en el nervio trigémino, ¿sí? Lo que pasa que no todos vamos a experimentar en la vida un aneurisma o un trigémino para compararlo, pero si bien hay una que nace desde la rama en realidad que va desde el oído y las otras puede ser de la rama maxilar o mandibular que viene desde la boca en una otitis, es como el inicio de un aneurisma de un trigémino. Sí, es un dolor insoportable, ¿sí? Justamente para que protejamos obviamente el aparato auditivo. Ah, sí, el de la uña encarnada puede ser, depende de qué uña, porque hay uñas que podemos proteger. Sí, bueno, y el del útero también, Cami, pero en realidad lo que pasa es que no puede ser comparable en el ser humano, pues nunca podríamos hablar del dolor del útero a un hombre, para que entienda, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar otra homología que podamos experimentar en órganos que sean simétricos, nada más. Pero sí. No, no sé igual si cuando te viene nada más, pero las contracciones de parto, sí, yo por lo menos que he sufrido como muchos dolores en mi vida, igual tengo un umbral del dolor bastante alto, creo que no hay nada comparable con el dolor de una contracción de parto. Nada, nada, nada. O sea, y eso que he sentido otros dolores, me han cosido hasta heridas en crudo sin anestesia, igual creo que no iguala para nada el dolor de una contracción. Bueno, vamos a la visión. Deberíamos hoy terminar de ver todo, pero bueno, como nos quedan 5 minutos, voy a darles una introducción y vamos a tener que pegar una visión. Igual les voy a pasar el videito del otro turno para que lo alcancen a ver, pero porfa, tenganlo leído. Mañana le damos una repasada a visión antes de hacer el TP. La visión es el otro órgano de los sentidos que nos falta y depende de una estructura también compleja que es el ojo. El ojo, que lo podemos visualizar en esta imagen, está formado por una túnica externa, que es esto que vemos acá blanco, que se llama esclerótica, y una lente que está en la parte anterior, que es la córnea, que tiene que ser transparente y no irrigada, porque si no vería glóbulos rojos dando vuelta, tiene que ser bien transparente, translúcida para que pase la luz. Una túnica media que está formada hacia atrás en la parte posterior por esto que se ve así como rojito acá, que se llama coroides, y hacia adelante tiene un montón de estructuras que permiten el ingreso de la luz. ¿Cuáles son estas estructuras? Una cámara de líquido acá, que se llama humor vitrio, con un agujero, que es la pupila, condicionada por el iris, que es la parte de color del ojo, que se contrae gracias al músculo ciliar, que también forma parte de esta túnica media, y que en realidad este mismo grupo de músculos, a través del ligamento suspensor, distiende o relaja a la lente normal del ojo, que se llama cristalino. Entonces, el iris es lo de color del ojo que abre y cierra el agujero, que es la pupila por donde pasa la luz, y esa luz, después de atravesar la córnea, que sería la protección externa, impacta sobre el cristalino, que es la lente natural del ojo que enfoca. ¿Vieron cuando ustedes ponen el celular y el celular es así como que enfoca la cámara? Bueno, nuestro ojo hace lo mismo naturalmente con el cristalino y enfoca la imagen. Para proyectarlo, ¿a dónde? Hacia la túnica interna, que esa túnica interna es la retina. La retina es lo que vemos acá en color naranja, solo está en la parte posterior del ojo, no está en la parte anterior. O sea que llega hasta acá, hasta, digamos, la misma superficie que tiene la coroides, la tiene por la retina, digamos, de túnica interna, pero todas estas estructuras de adelante, que van desde la córnea por afuera y todas las estructuras de la túnica media, el iris, los procesos ciliares, el humor vitrio, la pupila, el cristalino, bueno, todo eso que es de la túnica media, no tiene un representante homólogo en la túnica interna. ¿Pero por qué? Porque el haz de luz llega y rebota e impacta sobre la retina. Entonces, ¿para qué miércoles voy a tener receptores en la retina, en la parte anterior del ojo, si la luz no puede viajar a ser así y rebotar? Entonces, siempre va para atrás la máxima concentración de los fotorreceptores que están en esta capa de la retina, van a estar obviamente en la parte posterior del ojo. Entonces, el haz de luz tiene que atravesar esta lámina transparente, que sería la córnea, entrar por el agujero o orificio, que es la pupila, impactar sobre el cristalino, que sería el lente, y llegar a la retina. En la retina yo voy a proyectar una imagen invertida de lo que estoy viendo, que después ese nervio óptico, que es el nervio encargado de llevar la visión, que es el par craneal número 2,
me vuelve a invertir la imagen cuando viaja a la corteza. Entonces, yo veo algo, mi retina lo da vuelta, y la corteza visual lo vuelve a dar vuelta, entonces lo que estoy viendo en realidad es la misma dirección que ve mi corteza. Pero hasta la instancia del ojo, proyecté de forma cruzada los haces de luz y hago una proyección de la imagen invertida. Cuando llego a la retina, tengo que atravesar 10 capas de células, de las cuales el libro de Curtis no les nombra las 10, y la facultad tampoco, sino que les nombra algunas de ellas que vamos a tener que conocer como representativas, pero son 10, ¿sí? Ahora, quiero que entiendan esto, la luz entra por todas estas capas, llega a la retina y hace esto, atraviesa las 10 capas, la última capa de todas esas, la más profunda, son los receptores, que son el cono y el bastón, y cuando llegan al umbral, porque está dentro de la luz visible, inician el potencial de acción y vuelven, hacen como el caminito de vuelta, o sea que el potencial de acción va del cono al bastón, hace sinapsis en la célula bipolar, en otras células del medio, en las células ganglionares, y sale por el nervio óptico, ¿sí? O sea que la luz atraviesa las 10 capas de la retina, llega al cono y bastón, y el cono y bastón, si supera el umbral, gracias a la intensidad de ese impulso, el impulso nervioso va viajando y va comunicándose sinapsis por sinapsis en cada una de las 10 capas. Estos receptores, que son los fotorreceptores del ojo, son de doble naturaleza. Conos, que son los responsables de la visión a color, y bastones, que son responsables de la visión en blanco y negro. Si bien los ojos tienen ambos, tenemos mayor concentración de conos aquellos que tenemos una vida diurna, como por ejemplo nosotros, y tienen más concentración de bastones en la retina de sus ojos los animales que son de visión nocturna. Tengo que entender que como el haz de luz ingresa acá, siempre va a haber una zona en la retina en donde va a haber una mayor concentración de haces de luz, por ende, en este punto se concentra la máxima cantidad de receptores, tanto conos como bastones, y a este punto de máxima amplitud visual se le llama fobia. En la fobia hay como una relación 1 a 1, un fotorreceptor de la retina va hacia un punto o zona en la corteza visual, mientras que en las otras zonas, en donde uno ve más difuso, vieron que cuando uno enfoca ve otras cosas borrosas alrededor, bueno, en esas cosas borrosas, digamos, de alrededor, que yo veo poco nítida, es porque hay una relación de 125 conos o bastones que se proyectan hacia una sola zona de la corteza, que son zonas que no son de máxima agudeza visual, como la fobia. Pero si bien toda esta retina tiene conos y bastones, y los tiene ubicados en distinta concentración, todas las fibras de los nervios se van unificando y llegan a un punto en donde van a salir por el nacimiento del nervio óptico. Entonces, este punto donde sale el nervio óptico obviamente no puede tener capas de fotorreceptores. Por eso se dice que el punto por el cual parte el nervio óptico es un punto ciego, ¿sí? El punto ciego no tiene sensibilidad óptica. Hay puntos de máxima sensibilidad óptica, que es la fobia. Otros que tienen menos concentración y otros que no tienen conos y bastones, como el punto donde nace, digamos, el nervio óptico. ¿Se entiende? Hice una pregunta. ¿Los conos y los bastones serían una capa de las 10 capas que hay o...? Ah, bien. Sí, sí, es una de las 10 capas. Como les digo, esta imagen tiene una reducción de la cantidad de células porque también la imagen de Curtis los tiene, les nombra las células bipolares, recuerden que eran un tipo de neurona representativa, pues son las únicas células bipolares que estudiamos como ejemplo. Las células ganglionares también se las nombra, pero hay otras que no están dibujadas en este esquema. Me dice que son 10, pero yo no veo las 10 y tampoco tienen que conocer las 10 capas. Sí, acuérdense de las bipolares y de las ganglionares porque es así, se las nombran, pero la última capa de las 10 son los mismos conos y bastones. Y de ahí empiezo a ir capa por capa, haciendo sinapsis en cada uno de estos tipos de neuronas y salir por el nervio óptico. ¿Sí? Sí, ¿Alguna sí. duda? No. Yo les digo una cosa, digamos, hay como una parte del funcionamiento del ojo que me gustaría que lo lean y que después, obviamente, de haberlo visto, podamos repasarlo un poquito mañana. Pero la última partecita donde le salen todos los anexos del ojo, no le den bolilla porque es como
como un agregado que la Facu sacó de todos los componentes, es más, esas dos láminas son de Néter, en donde salen los músculos, incluso eran por qué nervios, cuando los nervios craneales entraban, qué nervios craneales movían el ojo también, pero bueno, digamos como que lo único que nos falta es el funcionamiento del ojo, que lo vemos en un ratitito mañana, y nos metemos a hacer el TP evaluatorio, ¿sí? Con respecto a la pregunta que estás haciendo, Cami, la mácula es como sinónimo de la fobia, ¿sí? O sea, es la zona que está ubicada, obviamente, como en el centro de la retina, y tiende a ver con máxima visión. O sea, que si vos te fijas en la definición es como lo mismo que nosotros estamos definiendo, no como la pequeña zona en el cual está ciega, digamos que sería el punto ciego, sino el punto de máxima visión. Lo que pasa es como que es medio confuso el término, por eso vamos a utilizar, porque hay otros que llamaban como mácula lútea al otro, digamos, al que no tenía, era el punto ciego. Estudienlo como sale en Curtis, así no se confunden. O sea, deberían llamárselo no agujero, a uno como que le llaman agujero macular y a otro como la parte mácula, como la fobia. Por eso digo, el Curtis habla de punto ciego y fobia, tomamos en cuenta, digamos, esa referencia que es la imagen que tenemos acá, ¿sí? Porque esta es la imagen de Curtis, ¿sí? Que me lo nombra como fobia y como punto ciego. ¿Sí? Bueno, chicos, no les quiero robar más de recreo, no se preocupen, mañana nos conectamos un ratito para ver la última parte y ver dudas de esto, y después de eso hacemos el TP. ¿Qué? Las dos cosas, por eso te pregunto. Ah, bien, bien. No sabía, pensé que era un anexo, o sea, no me acordaba, pensé que lo había sacado de la facu. Bien. Bueno, entonces sí, obviamente. Perdón, si se sale me en el cortó todo. ¿Ah? No, que en el Curtis salen las dos cosas. No, Ay, no sé si se te cortó el audio o yo te dejé escuchar. tengo re mal internet, ¿me escuchan ahí? Ah, bien. No, sí, no, te había dejado de escuchar. Ahora sí te escucho. ¿Qué me decías? No, no te escuché más. No, Cami, no sé en dónde sale en el curso. No, bueno, ¿ahí me escuchas? Sí, ahí sí. A ver ahora. Bueno, no, en el Curtis, en la parte que te explica los órganos de los sentidos y toda la cuestión, te dice que la fobia es la zona de más sensibilidad del ojo y después más adelante te dice la mácula, que qué sé yo, pero como que te la define de las dos formas, entonces me entró Bien, yo pensé la que lo duda si había es puesto yo en el lo apunte de mismo clase, pero no estaba o en no. Curtis. Otra vez te dejé escuchar. Tiene una gran cantidad de fotos. No, revísenlo bien. Yo estoy revisando y estoy filtrando, después me fijo en las imágenes, pero me parece que no está en el Curtis. Nosotros se lo hemos agregado como sinónimo en el apunte de clase, por si se lo llegan a tomar así. Pero en el Curtis dice, el área de la retina en la cual se forma la imagen más definida es la fobia, que tiene una gran cantidad de células receptoras, bla, 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 y les habla del punto ciego también, y en la imagen también. No me nombra el texto mácula. Si ustedes se fijan en el apunte de clase, porque era un término que antes la facu sí tomaba, está como sinónimo de fobia la palabra mácula lútea, pero es un término que antes supuestamente tomaba la facultad y que ahora no deberían tomárselo. Lo reviso igual bien, pero hasta donde recuerdo, la facu como que sacó ese anexo. Ah, bien, viste, entonces era un anexo. Pero en un anexo del cuadernillo, o sea, de la información del último año, o tenés un cuadernillo más viejo. El del 2020 lo agregaron. Bueno, listo, entonces tomémoslo así como sinónimo, igual está en el apunte de clase. Mácula lútea como sinónimo de fobia, ¿sí? O sea, punto de máxima agudeza visual. Eh, sí, lo agregaron en el. Lo que pasa es que el 2020 no hicieron cuadernillo, vieron que subieron cosas a la plataforma, porque en el cuadernillo físico lo habían puesto, después lo sacaron durante muchos años, y como nunca sabemos si lo agregan o no, y ahora en las plataformas virtuales le suben algunas cosas fantasmas, por eso justamente nosotros lo dejamos en el apunte de clase, pero en el Curtis, así como mácula, no figura, ¿sí? Figura en el Curtis por eso, en el apunte de clase, porque era un anexo del cuadernillo de la facultad. Pero sí, lo tomamos como sinónimo de la fobia.
Bueno, muchachos, nos encontramos mañana, no se preocupen, que vamos a conectarnos un ratito para ver esta última parte y después hacemos el TP. ¿Sí? Nos vemos mañana. Gracias, Gise. Gracias, Gise. Chao. Chao, Gise, gracias.